Comienza el podcast Más allá de la visión. Más allá de la visión. Superhumanos. Visualizando la discapacidad visual. Conduce Rafael Sangüesa. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Más allá de la visión. En esta oportunidad contamos con una invitada especial. Ella es Lucy Engel. Ella es psicóloga y nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que nos pasa a nivel de emociones, a nivel sensorial, cuando tenemos algún tipo de discapacidad. Lucy, bienvenida. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, claro, muchas gracias Rafa por invitarme y estar juntos aquí hoy día. Em, bueno, mi nombre es Lucy, soy originalmente de Estados Unidos. Ahora llevo 2 décadas en Chile, podríamos decir prácticamente toda mi vida adulta aquí en Chile. Profesionalmente partí con mis intereses enfocados en antropología y lingüística. Después trabajé un tiempo en educación, también acompañando a familias como doula en el eh, proceso de parto y posparto. Y ahora actualmente como psicóloga, después de volver a estudiar hace algunos años atrás. Entonces, ahorita estoy trabajando con adultos, desde adultos jóvenes hasta adultos mayores, y trabajo con un enfoque humanista que se enfoca bastante en los recursos de la persona para enfrentar los desafíos que trae a la conversación conmigo. Buenísimo. Sí, necesitamos, yo creo, más personas que hagan esto de la parte humanística y no tanto por la parte comercial. Y los psicólogos son relativamente caros y no todos tenemos acceso directo. Bueno, pero ahora queríamos conversar un poquito a nivel sensorial, a nivel de emociones, cómo nos afecta a las personas con discapacidad. Sabemos que hay distintos tipos de discapacidad. Nosotros nos enfocamos directamente en la discapacidad visual, en donde los separamos en dos grandes grupos, en las personas ciegas y las personas con baja visión. En este caso yo, por ejemplo, tengo baja visión después de un tumor cerebral que me dejó con atrofia óptica bilateral, y obviamente yo también he vivido toda esta parte psicológica, tuve una terapia psicológica para tratar de entender por qué me había pasado esto, y a la vez también tuve muchos problemas emocionales, digamos, que se iban cruzando. Entonces, en ese sentido, me gustaría que tú me hablaras, de acuerdo a tu perspectiva profesional, cómo ves tú esto. Claro que sí. Bueno, primero aclarar que no soy experta en las discapacidades, es Ujú. algo en que siempre estoy aprendiendo, y tengo más conocimiento del espectro autista. Tengo un hijo que está en el espectro autista, y en donde también el aspecto sensorial juega un papel importante. De hecho, me llamó la atención el otro día cuando nosotros dos estábamos conversando, eh, de muchas de las similitudes de tu experiencia con lo que yo he aprendido sobre lo sensorial, ¿no? Ujú. Eh, entonces, quizás partir con cuáles son nuestros sentidos, porque de repente también hay confusiones o hay más cosas que se puede entender, ¿no? Están como los sentidos típicos que siempre hablamos, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos y lo que podemos tocar, Ujú. ¿no? Esos son como los sentidos que en general aprendemos en el colegio, no sé, hablamos de eso, ¿no? Y hay 3 otros sentidos de los cuales no hablamos tanto porque son un poco más complicados quizás, pero son bien interesantes. Eh,
Entonces, si te parece, te lo puedo mencionar también para que los incluyamos en la Sí, sí, conversación. por supuesto. Ok. Está, bueno, son tres más, que es el sentido vestibular, la propiocepción y la interocepción. Ah, Entonces, sí. el sentido vestibular tiene que ver con sentir, percibir dónde estoy yo en el espacio. Y eso lo podemos hacer por la gravedad que existe en la Tierra. O sea, como, Ah, ya, ok. ¿no? Como Sí, se entiende. sin poder Mm, ver, sin poder mm, escuchar, yo puedo sentir dónde es el arriba y dónde es el abajo, ujú, ¿no? Porque estoy siendo como tirado hacia abajo, hacia la Tierra, y hacia arriba es el otro lado, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos ese sentido, una montaña rusa sería totalmente aburrida, Sí, porque toda la emoción de la montaña rusa es que te das vueltas, que te tira exacto, para abajo, para arriba, y que te das cuenta cuando estás cabeza abajo, sabes que deberías caerte, sin exacto. embargo no te caes, ¿no? Eso esperamos Ok, todos. la propiocepción es similar, pero tiene que ver con, en el fondo, percibir dónde están las diferentes partes de mi cuerpo, ¿ya? Eso también nos permite equilibrarnos, coordinar. Por ejemplo, para andar en bicicleta tenemos que coordinar entre varias partes de nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que también nos permite, por ejemplo, si no estás mirando tu rostro o si no puedes ver tu rostro, igual tú sabes dónde está tu nariz y puedes tocarla. Sí, Puedes claro. encontrar tu nariz con tu dedo sin Ujú, necesariamente verlo y eso es a través de este sentido, ujú. ¿no? Y el último es cómo sentimos lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces es lo que nos permite sentir dolor, hambre, saciedad, cuando necesitamos ir al baño, Ujú. cuando se acelera el corazón, eh, si el cuerpo está muy caliente o muy frío. Todo eso finalmente son como los signos de nuestro cuerpo que podemos percibir. Guau, mira qué interesante. Son cosas que uno de verdad que no tiene idea, pero que las vive. O sea, ¿cómo, no, cómo identificamos todo esto? Porque lo sentimos, pero no tenemos idea qué nombre ponerle, no tenemos idea cómo llamarlo, ni cómo manejarlos tampoco. Por ejemplo, lo que me pasa regularmente es que cuando estoy en un lugar que no conozco, mis sentidos se desorientan completamente y me baja una ansiedad terrible, sudo mucho, mis manos sudan mucho y me siento mal, o sea, siento como que no tengo idea cómo ubicarme, no tengo idea cómo, cómo, cómo hacerlo. Y qué bueno que nos puedas explicar un poquito más en detalle cómo tal vez podríamos manejar esto cuando nos encontramos con esto, porque yo creo que muchos de nosotros no sabemos, no los conocemos. Claro, lo que yo imagino cuando escucho describir esa situación, o sea, lo que yo imagino, pero obviamente Ujú, eh, no ha sido mi experiencia directa, ¿no? Pero que cuando tú vas a un lugar conocido, algunos de estos estímulos, algunos de esos olores, de esos sonidos, son conocidos, son predecibles en cierto sentido para ti. exacto. Entonces, lo que es un estímulo nuevo, quizás va a ser lo menos, va a ser que, no sé, llegas a tu casa y hay alguien más aparte de tu familia, ¿no? Entonces hay como una voz extra, Ujú, sí, un olor extra, ¿no? Pero cuando vas a un lugar totalmente nuevo, imagino yo
todos esos estímulos, o sea, toda esa información nueva al mismo tiempo, a través de todos los sentidos estás percibiendo eso, ¿no? Entonces es como una ola de nuevo, Sí. y tu cerebro está tratando de ordenar y organizar todo. Ujú. Eso es como un nivel solamente, Claro. ¿no? De cómo entendemos lo que nos está pasando a través de los sentidos. Y el segundo aspecto que tú describes es después cómo eso nos hace sentir, cómo eso genera diferentes pensamientos, qué nos hace pensar, ¿no? ¿Qué nos hace hacer? Sí. Nuestra reacción a todos estos diferentes estímulos, ¿no? Sí, la idea yo creo que es ir conociéndolos de a poco. Por ejemplo, yo soy nacido y criado en Maipú. Me Mm, mudé hace 20 años acá a Peñalolén y el fin de semana estuve en Maipú y estuve en el uh-huh, centro de Maipú y uh-huh, no reconocí pero nada y fue muy difícil para mí porque yo sudaba, las manos me sudaban, el cuerpo me sudaba, me sentía muy incómodo, no sabía dónde estaba, no sabía, no ubicaba el norte, no ubicaba el sur, no me ubicaba para nada, entonces para mí fue bien uh-huh, terrible. Y claro, como bien decías delante, el tema con las personas SEA, eh, yo creo que tenemos mucha semejanza. Tal vez no tenemos uh-huh. un grado SEA o TEA, no sé cómo le dices tú, pero sí tenemos mucha semejanza, porque yo también estuve estudiando un poquito al respecto del tema de hoy día y veía que Uh-huh, teníamos mucha semejanza, mucha. uh-huh. Claro, claro, en ese sentido, eh, o sea, un poco cómo después nosotros manejamos todos esos estímulos, yo creo que es parte de dónde están las semejanzas, ¿no? Ujú, sí, claro, Entonces, que muchas veces se llama procesamiento sensorial o regulación sensorial, ¿no? Que es un poco lo que yo te decía de, ok, llega toda esta información a nuestro cerebro y ¿qué sucede? ¿No? ¿Cómo nuestro cerebro lo recibe? lo procesa, claro. Entonces, exacto. Entonces, hay una teoría, bueno, hay muchas teorías, pero una que me parece interesante sobre el tema sensorial eh, tiene que ver con identificar los umbrales de los estímulos. Que cada uno de nosotros, en el fondo, podríamos decir, tiene como una cantidad de estímulo que puede aguantar, por Claro. decirlo así, ¿no? O que puede percibir tranquilamente, ¿no? Pero esos umbrales son únicos, o sea, Ujú, no es como igual entre todas las personas, ¿no? Entonces, incluso para cada uno de los sentidos que nosotros conversamos, podemos tener un umbral distinto. Quizás como yo estaba pensando más temprano hoy que quizás un ejemplo fácil para entender los umbrales tiene que ver con los animales, como los perros pueden escuchar cosas que nosotros no exacto, escuchamos, ¿no? Como tienen esos pitos de perro que tienen una frecuencia tan alta que nosotros no la escuchamos, exacto. ¿no? O muchas veces tú te puedes dar cuenta que los animales perciben los temblores antes de que Antes nosotros nosotros. empezamos a sentir el Mm, movimiento. sí, Entonces, claro, ellos tienen otro umbral, o sea, ellos pueden percibir un movimiento, un sonido, un olor mucho antes que nosotros, ¿no? claro. Perciben más rápidamente. Sí, y de acuerdo a tu Ajá, dale. experiencia, sí, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué podrías decir Sí. acerca de que nosotros las personas con algún tipo de discapacidad podemos desarrollar algún otro sentido o afinar ese sentido? Por ejemplo, personalmente me pasó de Claro. que cuando perdí la vista, como que empecé a desarrollar más el olfato.
Lo mismo que estábamos Ujú, hablando de los perros, sí. que sentía como mucho más Sí. los olores o mucho más los Ujú, ruidos, ¿te fijas? ujú, O por ejemplo, cuando voy a cruzar una calle, estoy mucho más atento al ruido en lugar de lo que yo puedo percibir con la vista, porque no veo, digamos, o veo muy ujú. poco. Pero sí no sé si decir se afinan o se desarrollan más, porque no creo que se desarrollen más. ¿Qué nos podrías decir de esto? Mm, claro. O sea, yo imagino que bajo diferentes circunstancias, estos umbrales van a ir variando, ¿no? Como que eh, uno naturalmente a través de la vida va a ir desarrollando esa percepción a través de los sentidos y organizándolo, Ujú. ¿no? Eh, pero lo que tú describes también en tu caso fue como una transición de una manera de percibir a través de los sentidos a otra manera de percibir a través de los Sí, sentidos, claro. ¿no? Entonces, imagino yo que tu cuerpo y tu cerebro en el fondo ha hecho como un reaprendizaje de cómo utilizar los sentidos mejor para lo que tú necesitas, Sí, claro. ¿no? Y Entonces, en ese sentido, dale. no, o sea, eso sería como afinar los otros sentidos en el fondo, pero afinarlos de acuerdo a las necesidades que se te van dando. Claro, es que yo creo que una cosa se da por el desarrollo. Para algunas personas eso es mientras tu cuerpo va desarrollando y vas avanzando en edad, Claro. ¿no? O también cuando hay algún cambio en tu cuerpo y se va desarrollando. Pero también eso sería como el camino natural, entre comillas, ¿no? Lo que hace nuestro cuerpo por sí solo, de adaptarse. Sí, claro. Pero otra manera de trabajar eso es más intencional, ¿no? Que creo que es un poco también lo que tú estás describiendo, Ujú, que tiene que ver con estrategias sensoriales, exacto. ¿no? Porque, claro, Entonces, cuando tú pierdes un sentido, por ejemplo, en este sí, caso la vista, yo te hablo de mi experiencia, a sí. nosotros en la terapia nos ayudaron, por ejemplo, nos ayudan con el equilibrio. Porque cuando tú pierdes el sentido de la vista, tú Sí. pierdes el equilibrio también. Entonces tienes que volver a desarrollarlo Uh-huh. para que puedas volver a caminar, para que puedas volver a caminar en la calle, me refiero, porque ya no vas a caminar solo, vas a caminar con tu bastón. Entonces tienes que aprender a usarlo, tienes que aprender a Mm. volver a equilibrarte. Y sí, o sea, aunque parezca chistoso, no sé, tú pierdes el equilibrio y Claro. tienes que volver a equilibrar tu cuerpo para volver a desempeñarte de buena manera en la calle, digamos. Y este ejercicio también se lo hicieron a mi familia. Ellos fueron, mi hijo Ajá. mayor fue a la Fundación Luz, que fue donde yo participé, fue mi hijo mayor con mi señora, y a ellos los hicieron hacer ejercicios de equilibrio para que entendieran qué Uh-huh. es lo que vivíamos nosotros Uh-huh. cuando perdíamos la vista, porque a ellos les taparon los ojos y los hicieron caminar y todo, y claro, jamás caminaron derecho, o sea, siempre se fueron para la derecha o para la izquierda, digamos. ¿Te fijas? Entonces, ciertamente es un sentido que se daña muchísimo. Entonces, ¿qué más nos puedes decir? Claro, o sea, en ese sentido, eh, imagino yo que el seguir fortaleciendo mucho más los demás sentidos, Mm, en el fondo va a permitirte desempeñarte con más confianza, ¿no? Eso sí, es un poco claro. lo que estás describiendo de aprender a equilibrarse sin el uso de la vista, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, aprender cómo los otros sentidos me permiten equilibrarme Claro. mientras camino por la calle, si estoy subiendo o bajando escaleras, ¿no? En todas estas diferentes Mm, situaciones. Entonces, hay también como un concepto interesante que quizás se puede aplicar aquí, que es de una dieta sensorial, wow.
¿no? O estimulación sensorial, Ah, ok. que en el fondo es decir, ok, ¿cuáles son los sentidos que o yo podría desarrollar más o fortalecer? O también puede ser cuáles son los sentidos que me causan mayor malestar, ¿no? O sea, puede ser que yo percibo muy rápidamente los sonidos, entonces cuando voy en la micro, cuando voy en el metro, que haya música muy fuerte, o personas hablando muy fuerte o gritando, puede ser que eso a mí me genera ansiedad, inseguridad, puede Sí, ser que me siento muy incómoda, ¿no? Entonces, por ahí, si tomamos ese ejemplo, esa mirada de como dieta sensorial, es entonces decir, ok, si a través del oído a mí los sonidos fuertes me generan malestar, entonces ahora mirar el contrario. ¿Cuáles son los ruidos? ¿Cuál es el nivel de volumen que a mm, mí me genera bienestar? ¿No? Como mirar en tu vida los momentos que estoy más tranquilo, ¿cómo son los sonidos? Puedo escuchar cosas a mi alrededor, es un silencio total, hay como un ruido, está el ruido de la lavadora quizás en el fondo que me gusta, que es como bajo, es rítmico, ¿no? claro. Como tutum, tutum, Tucu, 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 tutum, tucu. tutum, ¿no? Claro, sí. Eh, Quizás es el ruido de estoy en mi casa y escucho como a lo lejos, escucho a mi familia como hablando entre sí en la cocina. Y eso como que me genera tranquilidad, ¿no? Entonces, como ver, ok, de estos sentidos hay alguno que quizás me genera mayor malestar y cuál es el inverso de eso eh, que a mí me relaja. Claro. Y entonces decir, ok, ¿cómo puedo convertir eso en una estrategia? ¿No? Entonces, sí, sé que tengo que ir en el metro hoy día y sé que la música fuerte en el metro me molesta, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Quizás puedo eh, llevar otra cosa para escuchar que yo sé que a mí sí me genera tranquilidad, Claro. ¿no? Sí, ciertamente, sí. Si es absolutamente Mm, necesario, quizás yo me bajo de ese carro en el metro cuando hay ruido fuerte y después me subo al siguiente, exacto. ¿no? Entonces, como ir identificando, ok, eh, cómo yo puedo utilizar este aspecto sensorial a mi favor, que Sí, también va a ser diferente para cada persona. sí, claro. Por ejemplo, a mí me pasó o me pasa con los malls o los lugares con mucha Sí, gente. Yo esos lugares no los soporto. sí, Por el la eh, nivel sensorial o de cosas sensoriales que te invaden, digamos, el ruido, el ya, volumen de las personas, la cantidad de sí. gente que te pasa a llevar, etcétera. Eso yo no lo soporto, no lo soporto. Y sí, siempre ando con audífono y trato de poner Uh -huh, música de Reiki, de meditación, o a las 7 de la tarde por lo general me voy a la terraza y empiezo a escuchar los pájaros, empiezo a mirar, no sé, el atardecer, y eso sí me relaja muchísimo. Y eso yo sí. creo que me ha cambiado muchísimo desde que estoy con esta condición, con esta nueva condición, que no soporto los ruidos o los ruidos ruidos repentinos, por ejemplo. Que tú estás Uh en tu -huh, pieza y alguien te golpea la puerta, por ejemplo. Esas cuestiones como que te descolocan y te afectan mucho. mm, Y la gente no lo entiende porque no están viviendo tu realidad, ¿te fijas? Entonces, sí, yo recomiendo, como dice Lucy, que todos busquemos qué es lo que nos tranquiliza y que reconozcamos también qué es lo que nos produce este nivel de ansiedad. Siempre que vamos a un lugar nuevo, podemos ir acompañados de alguien. Yo creo que eso es una súper buena recomendación, mm, para que no te des ansiedad y que no te sientas perdido y que no sé,
te llegues a perder de verdad, ¿te fijas? Porque uno, independiente Ujú. que creció en un lugar, tú te puedes perder y no puedes reconocer las calles, no sé. Entonces, eso es lo que recomendaría. En las noches, por ejemplo, yo pongo música para dormir o meditación o uso diferentes tipos de tonos para lograr un relajo, para Ujú. lograr dormir en realidad. Pero yo creo que sí es súper importante que reconozcamos qué es lo que nos produce esta ansiedad, qué es lo que nos ocasiona que sintamos, no sé, sudor, qué es lo que que no estemos bien con eh, con nuestro nivel sensorial nivelado. Claro, y creo que hay otro aspecto ahí que es súper importante, que es también eh, este, como el sentirse abrumado por los sentidos, Ujú. muchas veces es mal visto, ¿no? O sea, hay Prejuicio. mucho estigma y tenemos Mm. también muchas palabras para hablar de cómo reaccionan las personas, ¿no? Ujú. Frente a los estímulos altos. Eh, ¿No? Como pensar que alguien es súper exagerado, Mm. pensar que alguien quizás es muy caprichoso porque no quiere escuchar la música muy alto, ¿no? Que pasa muchos rollos con la Sí, música. Eh, y bueno, obviamente cada experiencia es única y pueden haber muchas razones por cómo una persona se comporta, pero yo creo que también hay un aspecto de vergüenza cuando uno está en público, ¿no? De también cómo los demás te vayan a reaccionar si es que yo quiero bajarme de un vagón del metro y esperar el otro por el nivel de la música, claro, ¿no? Alguien claro. me va a juzgar por eso, ¿no? Hay todo ese aspecto de también decir, ok, yo conozco mi vivencia, esto es lo que me pasa, no soy tajante ni estricta en ese sentido, donde, ¿no? Como que exijo a los demás estar igual a mí, pero sí me cuido, ¿no? Y también me comunico con otros para que también otros puedan participar en ese cuidado. Sí, sí, yo creo que es una súper buena recomendación y que todos, y que nos entendamos en realidad. O sea, yo hablo particularmente sobre la discapacidad visual, pero hay hay otros tipos de discapacidades que también yo creo que pasan por lo mismo y que también se tienen que adaptar a la sociedad, porque en el fondo es una adaptación. Nosotros no seríamos discapacitados, digamos, si la sociedad nos abriera las puertas o si nos abrieran, si nos dieran la accesibilidad, si nos Ujú. pusieran escaleras, no sé, correspondientes o ascensores o nos ayudaran más a desenvolvernos en las calles, por ejemplo. Nosotros no seríamos los discapacitados, o sea, no tendríamos esa diferencia, ¿cierto? Ujú. Y sin duda alguna que la gente tiene que entenderse, tiene que aceptarse, tenemos que conocernos también, reitero, conocer qué es lo que nos produce esta ansiedad, conocer qué es lo que nos afecta, si estos ruidos repentinos, la música fuerte o los malls, no sé. Ujú. Hay distintos lugares que tienen como mucha invasión sensorial que a nosotros nos perjudican, Sí, sí, que nos perjudican, ahí encontré la palabra, invasión sensorial, totalmente, claro, que totalmente. nos invaden y Y, que... No, dale, perdón, dale. no, y de hecho, aunque es como muy pequeño todavía, cada mes, cada vez más estoy viendo que hay lugares que están habilitando ciertos momentos eh, de estímulo menor. Por ejemplo, hace quizás un año, quizás más, no sé, 2 años puede ser, que en Almin
tienen los días domingo un horario que es específicamente para personas que prefieren una visita de un nivel menor de estímulos. Sí, 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 Ahí también ahora, algo hace leí, sí. poco vi que hay algunos supermercados que también están habilitando, claro, no son los días y las horas más concurridas, ¿no? Exacto. O sea, van a ser siempre como Sí. los momentos donde van menos personas. Pero de todas maneras hay como un intento de generar un espacio de menos invasión sensorial. Sensorial. No, sí. A propósito de lo que tú decías, Sí, ¿no? no, es buenísimo. Sí, yo también lo vi y creo que es en distintos lugares. Creo que es en bancos, en supermercados, Uh-huh. en malls también. Y eso es súper bueno. O sea, para nosotros que tenemos este tipo de discapacidad es buenísimo. Es buenísimo. Ahora, yo no lo he probado, entonces tampoco puedo Mm, decir, ya, realmente como que bajan las luces, realmente bajan mm. el volumen, no sé, todavía, porque no lo he probado, pero Sí, mira, yo por voy lo a, menos ver que tengo, están sí. empezando a crear esos espacios es bueno. Tengo una tarea entonces, voy a empezar a probar estos lugares como para ver si es que, Exacto. sí, como para ver si es que realmente están siendo útiles o no. Pero yo creo que sí se están haciendo cosas y que, en el museo, lo recordé. Ajá, En el Museo de Historia Natural, que tuve una visita hace poco, y como más allá de ajá. la visión nos invitaron a hacer una gestión de inclusión y ahí nos dijeron que estaban haciendo este tipo de visitas para personas con otro tipo de discapacidades como SEA o otro tipo de discapacidades. Sí, también Uh-huh. lo están haciendo. Mira, buenísimo, buenísimo. Gracias por recordarlo. Sobre los museos, a mí me pasó algo en ese sentido, que en uno de mis últimos viajes, cuando voy a ver a mi familia, voy a un museo ahí y hace tiempo que voy muchas veces a un mismo museo, ¿no? Entonces tengo Ujú, como las secciones que más me gustan y siempre voy a esas secciones, ¿no? Y hace como 2 años, cuando fui, tenían como un mapa alternativo donde mostraban en el mapa, dentro del museo, cuáles eran las secciones, las exhibiciones ujú. con menos estímulo sensorial. Y yo Buenísimo. miraba el mapa y yo decía, esos son todas mis áreas favoritas del museo. Por algo será, dices tú. Sí, sí, me hizo todo el sentido, lo encontré Claro. genial, Sí, no, genial. genial, genial. Claro, y acá en el Museo de Historia Natural nos pidieron justamente eso, que los ayudáramos a gestionar cómo podríamos hacer más inclusivo el mismo museo. En el sentido de, por ejemplo, ellos tienen con una aplicación que se llama Lazarillo, que es una aplicación que nos ayuda mucho a las personas con discapacidad visual a ubicarnos en las Uh-huh. calles, nos avisa dónde nos detenemos, dónde hay parada de buses, etcétera. Y en este caso, tú activabas Lazarillo y te decía, claro, estás en la sala de la ballena, por ejemplo, Uh-huh. pero no te decía nada más, ¿te fijáis? Entonces, ciertamente falta como más explicación. Para nosotros, las personas con discapacidad Mm. visual, necesitamos, por ejemplo, una un mural de la prehistoria, Mm. dividirlo en tres. Lo dividimos en tres. La primera parte, vemos unas rocas a la izquierda, con la parte de atrás vemos una montaña y en medio vemos, no sé, un bicho grande. Uh-huh. En la parte del medio vemos un dinosaurio que es verde, que que está comiendo algo, no sé. Y en la parte derecha vemos unas plantas que están flotando en el aire, no sé. Entonces ese tipo de indicaciones son las que necesitamos nosotros. ¿Te fijas? Mm. Eh, Porque son mucho más detalladas y tú te puedes hacer la imagen de lo que están mostrando. Por ejemplo, las películas en Netflix hay una parte en donde tú activas la audiodescripción.
Entonces tú sin ver Ujú. la película te van describiendo con audio lo que está pasando. Y eso es buenísimo, ¿te fijáis? Pero no lo Sí, tienen todas las películas. Entonces claro. nosotros acá en la casa vemos solo las que tienen audiodescripción y en HBO, en Amazon Prime, en no sé, en Disney Plus, no lo tienen. Entonces también Mm, falta muchísimo que incluir para, para la accesibilidad en todo sentido. ¿Mm? claro. Eso me recuerda a un artículo que estaba viendo antes de esta conversación que estaba hablando sobre, eran como estrategias de enseñanza, aprendizaje para alumnos con discapacidad visual, ¿no? Ah, mira qué Entonces bueno. estaba hablando de cómo eh, se puede enriquecer mucho más la experiencia de un alumno cuando se incorporan modalidades a través de otros sentidos, Ujú. ¿no? Porque decía como en general, eh, como, ¿qué es la palabra? Utilizamos como el 80% de nuestro aprendizaje es a través de lo visual, Sí, claro. tradicionalmente, ¿no? Como a través de los métodos tradicionales. Sí, claro. Entonces estaba hablando de cómo estimular en el fondo la experiencia de los alumnos a través de los otros sentidos. Eh, pero después yo me quedé pensando en mi experiencia de aprendizaje. Ujú. Esas son las experiencias que yo recuerdo, no dependen solo de lo visual. Y de hecho es como los niños naturalmente aprenden. O sea, cuando ellos van a jugar al parque, ellos ponen las manos en el suelo, ¿no? Como tocan Sí, las piedras, si pueden, echen algo a la boca, sí, claro. Sí, ¿no? claro. O sea, como que nosotros como seres humanos naturalmente aprendemos a través de todos los sentidos. Y yo creo Mm. que es más por nuestra sociedad y por nuestros métodos de aprendizaje, por el tema de la lectura, la escritura, ¿no? Y finalmente terminamos solo con lo visual. Pero en mi opinión es mucho más rico una experiencia Sí, multisensorial, sí. Y, incluso de adulto, ¿no? sí, no, por supuesto. Por ejemplo, hace un tiempo nos invitaron al zoológico y en el zoológico para nosotros fue frustrante porque nos decían, oh, miren los pájaros hermosos con las Oh, alas azules y la cuestión. Entonces nosotros decíamos, frustrante porque te invitan a un lugar en mm, donde se supone que te van a dar una atención especializada, o sea, yo estoy súper agradecido de que nos hayan invitado y todo, pero nosotros no vemos. Entonces, tal vez mm, buscar estos lugares, como decías tú delante, en donde tu nivel sensorial se activa, ¿cierto? Bueno, luego nos sí. llevaron a una sala en donde ellos tenían unos animales, ¿cómo se llama? Muertos, Ajá, disecados, claro, unos animales sí. disecados, entonces esos animales Sí. nosotros los pudimos tocar. Y claro, o sea, Ujú, fue rico, porque yo jamás había tocado un puma, por ejemplo, o jamás había tocado mm, un cóndor, ¿te fijas? O un tucán, no claro. sé. Entonces, claro, ahí nosotros activamos nuestro nivel sensorial más en detalle. Lo mismo luego nos pasaron unas carpetas, en donde en estas carpetas tenían dibujadas las siluetas de distintos animales. Y claro, Ujú, nosotros tocando estas siluetas podíamos hacernos la imagen de qué mm, animal era, del tamaño que tenía, porque lo comparábamos con el tamaño de un hombre promedio, ¿te fijas? Entonces mm, ahí era súper bueno. Pero ciertamente que falta muchísimo en todos estos lugares que nos ayuden a activar muchísimo más los sentidos, los otros sentidos. claro. Porque ya no tenemos uno, entonces tenemos que activarlos de distinta manera. No, claro. Y como yo te digo, yo creo que las personas que se beneficien no solo van a ser personas con discapacidad visual, o sea, Sí, va a ciertamente. ser para también muchas personas una experiencia más rica. O sea, a los niños les gusta
tocar todo. De hecho, exacto. yo creo que para los niños es una de las cosas más frustrantes de un museo, por ejemplo. Sí, ¿No? Es que está tú todo puedes detrás ver de todo, pero vitrina. no puedes tocar nada. Claro, puedes ver todo, pero yo no veo, ¿qué hago? Claro. Sí, Sí, exacto. sí, Peor. es difícil, es bien Sí, difícil, es bien difícil. Bueno, sí. me pasó hace poquito que tuve una entrevista con una persona ciega, o sea, perdón, sorda. O sea, imagínate, yo no veo y él era Ajá. sordo. Y ¿Él, hicimos, él te entrevistó o tú le entrevistaste? no, él me entrevistó. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de la plataforma de Google Meet y él transcribía todo lo que yo decía y él, Perfecto. yo escuchaba todo lo que él escribía, ¿te fijas? Ajá, sí. Entonces, Genial. logramos comunicarnos perfecto, digamos, pero en un Ajá. principio fue como, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto no va a funcionar, pero sí funcionó, sí Y se funcionó. entendieron? Sí, es No, entendimos como... súper bien Ajá, perfecto. y logramos sacar adelante la reunión y llegar a acuerdos y todo. Así que súper bien, Qué súper bien. bueno. Sí, pero por eso te digo, o sea, las herramientas están. Yo creo que tenemos que ir acomodándonos a esta nueva realidad y salir adelante, pues porque no sacamos nada. Yo siempre insisto en lo mismo, no sacamos nada con quedarnos encerrados en la casa y esperar que las cosas pasen. Hay que salir adelante, hay Mm, que buscar las formas y esto mismo, lo que estamos haciendo ahora contigo es que me estás ayudando a que las personas con discapacidad visual puedan entender que a nivel sensorial nosotros tenemos muchos efectos, efectos negativos y que tal vez podemos entenderlos, debemos entenderlos para que podamos solucionarlos de alguna manera. claro, y por el otro lado también muchas veces este tipo de conversación se centra en los déficits, ¿no? Sí, Pero yo he visto mucho eh, cómo tener una sensibilidad altamente desarrollada de un sentido u otro también puede ser una gran ventaja, ¿ya? No, sí. no es para decir, somos todos afortunados, como que... No, no es eso. Claro. Oh, No es gracias. eso, pero no, pero es ver cómo el tener ultra desarrollado un sentido eh, puede ser una fortaleza en algunos contextos, ¿no? Por ejemplo, eh, mi hijo tiene un muy buen sentido del olfato. Ujú. Entonces, claro, la desventaja es que si estamos en un lugar con un olor muy fuerte, es casi insoportable, ¿no? O sea, Sí, es claro. como nivel altísimo de malestar. Sí, Pero por el otro lado, casi nos falla en detectar cuando la comida está pasada. sí, claro. Entonces, claro, puede ser una muy mala experiencia para algunas situaciones y al mismo tiempo también Puede ser bueno. eh, quizás tú puedes hacer cosas que los demás no pueden hacer. Exacto, exacto. Y por lo mismo, reitero lamento ser tan reiterativo que debemos Dale conocer, nomás. claro, debemos conocer nuestras falencias y nuestras eh, beneficios. Fortalezas, Eso, capacidades. eso, nuestras Ujú, fortalezas, nuestras capacidades, claro. debemos conocerlas para que podamos como nivelarlas en el fondo. O Ujú. sea, igual te puede jugar en contra porque de repente el pescado puede estar muy hediondo, entonces no va a querer comer pescado tu hijo. No, claro, sí, esa es la desventaja. Eh, pero por lo menos tiene también algunas ventajas en otras situaciones. Pero yo creo que como mi punto es que si solo miramos con esta mirada de que donde hay déficit y como corregir los déficits, para mí eso ahí igual falta algo, ¿no? Sí, Porque todos tenemos
esos recursos, ya sea recursos innatos o recursos que hemos desarrollado por estas experiencias de la vida, ¿no? Sí, no, sin duda, sin Y duda. son importantes también, es como parte de lo que aportamos a la diversidad del mundo humano. Todos Exacto. aportamos algo y muchos aportamos muchas cosas, pero si solo vemos lo que nos traba, lo que nos cuesta, de repente nosotros mismos No, quedamos sin ver dónde tenemos fortaleza. claro, nosotros mismos nos ponemos límites en el fondo. Y eso es lo que más allá de la visión quiere, que en realidad aprendamos de nuestras diferencias, nos aceptemos, las aceptemos y que sigamos adelante, porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir adelante como personas con discapacidad y aprovechar nuestras nuevas capacidades, po. Aprovecharlas y seguir nomás, po. Hay que seguir. Pues bueno, por lo mismo la idea de estos podcasts es justamente que entendamos qué es lo que nos está pasando. Yo te quiero agradecer, Lucy, por tu tiempo. Me gustaría también que nos dieras tus datos en el caso de que alguien que nos escucha quisiera contactar, pudiera tener una hora contigo, no sé. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ha sido muy entretenida, muy viva la conversación. Es la idea. Bien. Es la idea. Mira, yo estoy atendiendo ahora presencial y también virtual. Ok. Yo tengo mi página de agenda a través de una plataforma que se llama Agenda Pro. Y si buscas ahí con mi nombre, Lucy Engle, ENGLE, ahí se puede ver los diferentes servicios que ofrezco y las modalidades, ¿no? Mi idea también es hacer siempre más accesible la terapia, entonces ofrezco también sesiones a bajo costo. En el fondo, mira, mi idea final es que ojalá las personas que puedan pagar un poco más van a terminar en el fondo pagando una parte de la sesión de las personas que pueden cubrir menos. Sí, claro. No, eso se va equilibrando al final. Eso es buenísimo. Tengo también mi página de Instagram, que es en el fondo mi nombre, Lucy, con Y, una E de medio y después Engle. Pero igual, de todas maneras, te voy a pasar los datos para que... Sí, dame los datos porque yo cuando subo ahora el podcast, sí, voy a poner todos tus datos y obviamente la idea es que busquemos ayuda. Es súper necesario conocer sobre lo que nos está pasando y sobre todo buscar ayuda psicológica. Personalmente a mí me ayudó muchísimo. Yo estuve mucho tiempo viviendo el duelo, peleando contra lo que me había tocado y finalmente tuve una buena psicóloga que me ayudó muchísimo y sin ella yo creo que no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo ahora, porque me animó a salir adelante y a buscar qué hacer. Pues. Gracias, Jessie. Ella es mi psicóloga. Se lo voy a mandar. Sí, se lo voy a mandar para que lo escuche después. Oye, Lucy, bueno, sin más, yo quiero reiterar el agradecimiento. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que te preparaste muchísimo y eso se agradece muchísimo. Gracias a ti, Rafa, lo pasé muy bien. Oye, bueno, y eso sería todo, pues amigos. Hasta el próximo Más Allá de la Visión. Quedo atento a todos sus comentarios, a todas sus consultas y espero que contacten a Lucy para sus terapias. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Más Allá de la Visión SH. ¿Quieres ser parte de Más Allá de la Visión? Escríbenos al correo másalladelavisionsH@gmail.com. Sigue nuestras redes sociales como @másalladelavisionsH en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.